Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes. Todos somos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy haremos un recuento de los hitos jurisprudenciales de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia durante el año 2025. Yesid, Valentina, sabemos que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es la máxima instancia en materia penal en Colombia. Está compuesta por 9 magistrados, valga decir 3 de ellos profesores de nuestro departamento, y tiene la función de conocer el recurso de casación contra las sentencias que profieren las salas penales de los tribunales superiores del país, así como estudiar los recursos de impugnación especial contra la primera instancia, cuando es condenatoria, de los aforados constitucionales. Además, Camilo, Yesid, la Sala de Casación Penal tiene la facultad de seleccionar sentencias con el fin de unificar jurisprudencia, tanto para proteger derechos constitucionales, en particular el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la igualdad, como para la legalidad, para controlar la legalidad de los fallos que resuelven conflictos en materia penal. En este sentido, yo creo que es posible afirmar que las decisiones de la Sala de Casación Penal en Colombia constituyen precedente y son como tal fuente de interpretación de autoridad para los jueces del país. Bueno, esa discusión sobre el valor normativo de la jurisprudencia es muy interesante y ya merita un debate. Independientemente de la ubicación que se le pueda otorgar a esas decisiones de la Sala Penal de la Corte dentro de las fuentes del derecho penal, lo cierto es que todos los actores del sistema de justicia, los jueces, los defensores, los fiscales, los representantes de víctimas y por supuesto los profesores, debemos estar al tanto del contenido de las decisiones de la Corte. Precisamente por eso, Yesid, hemos decidido hacer este episodio, para hablar de las principales decisiones emitidas por la Sala Penal de la Corte en 2025. En otras palabras, queremos que nuestros oyentes sepan cuáles son las decisiones imperdibles del 2025. Desde luego, esto no les ahorra la tarea de revisar de manera exhaustiva aquellas decisiones que en materia penal, de forma específica, nos informan sobre cuestiones como la autoría, elementos típicos, antijuridicidad, imputación objetiva y todo lo demás. La jurisprudencia de la sala es muy abundante y los cambios se generan de manera constante. Sí, yo creo que este es un tema muy interesante y de la mayor importancia. Camilo y Yesid, lo hablamos hace poco en un episodio en el que estuvimos discutiendo sobre las diferencias entre el sistema penal de Estados Unidos y el sistema colombiano. Hablamos sobre el rol de los jueces en la determinación del derecho y no solo en la resolución de los casos. Y creo que este es un fenómeno que ha aumentado notablemente en el país, especialmente desde la constitucionalización del derecho penal, con este rol tan significativo de la Corte Constitucional y por supuesto que se extiende también a la Corte Suprema de Justicia, y en ese sentido yo creo que ya no es suficiente estudiar exclusivamente la doctrina y la ley, sino que debemos también conocer la jurisprudencia. Les propongo entonces, Camilo y Valentina, que entremos en materia y comencemos por saludar a nuestra invitada de hoy, Catalina Riveros. Ella es abogada y magíster de la Universidad Externado de Colombia, LLM de la Universidad de Pensilvania y actualmente es magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenida, Catalina, y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, doctor Yesid, doctor Camilo, doctora Valentina. Mil gracias por la invitación a este espacio académico y pues, en primer lugar, felicitarlos por este programa tan importante que pues lleva el derecho penal más allá de los salones aquí en el externado. Bueno, pues empecemos, Catalina, por hablar sobre el tipo de sentencias que en tu consideración fueron hito durante el 2025. ¿Dirías que son mayoritariamente decisiones emitidas en el marco de recursos de casación, de unificación o segundas instancias en procesos de aforados? Mayoritariamente sí, son sentencias de casación. Casi que el 90% del trabajo que hacemos en la Corte se lo lleva casación. Sentencias y decisiones relevantes, pues ahí también los invito a conocer el reporte que trimestralmente publica la Corte Suprema de Justicia, donde resalta esas decisiones relevantes. Y yo hoy seleccioné 3 o 4 sentencias, si nos da el tiempo, para compartir que considero que son hitos. Son 2 de casación y una impugnación, 3 de casación, y una impugnación especial.
Perfecto, hablemos de esa primera decisión. Tú nos vas a comentar un poco la decisión del 12 de febrero del 2025 con el ponente, el magistrado, el doctor Gerson Chaverra. Se identifica con SP 248-2025 para quienes nos escuchen y quieran rastrear esta decisión. Y se trata de un caso de homicidio agravado por indefensión en contra de un periodista que trabajaba en una emisora de Palmira. ¿Qué nos puedes decir de esta sentencia? Bueno, ese es el típico caso de sicariato contra un periodista. La fiscalía acusó por homicidio agravado, entre otros por esa labor periodística. El juzgado condenó y en segunda instancia el tribunal absolvió. La particularidad de este caso es que la fiscalía incautó en el lugar de los hechos un celular, el celular justamente del sospechoso, y luego de acceder a él encontró 6 selfies justamente del sospechoso. Y el tema es importante porque muchas veces esto genera muchas inquietudes sobre cómo yo puedo aportar evidencia electrónica a un proceso penal, si debe hacerse como prueba documental, si debe hacerse a través de un informe pericial. Y justamente lo que hizo la Corte en esta sentencia es hacer un esfuerzo por poner las cosas en su lugar. Entonces, resalto, el tribunal revocó porque excluyó, tanto por ilicitud como por falta de acreditación, estas pruebas. Y lo que hizo la Corte, pues, primero es abordar la diferencia que ya, digamos, conocemos entre lo que es la prueba ilícita, lo que es la prueba ilegal y los efectos que tiene la una y la otra. Y la consecuencia, en un caso, que es ponderar si hay lugar a la exclusión, y en otro, la exclusión constitucional que se prevé como sanción. El punto de la Corte al que llegó en este aspecto es que esta decisión tiene que ser producto de un debate, y un debate que justamente en este caso no se llevó a cabo. Y el tribunal asumió que como no se llevó a cabo, entonces la Fiscalía incurrió en la omisión de no solicitar la legalidad de esta prueba y por ese motivo la excluyó. Entonces, Catalina, tú hablas sobre la diferencia entre prueba ilegal y prueba ilícita y quizás algunos de nuestros oyentes no recuerdan precisamente cuál es el fundamento conceptual por el cual hacemos esta distinción y sobre todo cuáles son las implicaciones procesales que se podrían presentar. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas un poco más desde el punto de vista teórico y por supuesto también en los términos que lo planteó la Corte, si consideras que eso es prudente, cuál es esta distinción y dónde estaba la relevancia para este caso? Claro que sí. La prueba ilegal es aquella que tiene que ver justamente con la legalidad y el proceso de recolección, lo que conocemos como la cadena de custodia, y ese proceso de acreditar que aquella evidencia que se recolectó en un momento dado es exactamente la misma que se lleva y se presenta en el juicio oral ante el juez. Entonces, ese proceso tiene unas reglas que si en un momento dado se incumplen, tornan la prueba ilegal. Pero esta ilegalidad, digamos, el incumplimiento de esa cadena de custodia, no necesariamente conlleva la exclusión, sino que puede en determinado caso generar una valoración probatoria favorable o desfavorable, pero es en términos de reglas de la sana crítica. En cambio, la prueba ilícita es aquella que en su recolección afecta derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, y pues pongamos el caso de esta sentencia, cuando la Fiscalía accede a un dispositivo electrónico personal de una persona, como es un celular, en este caso del sospechoso, justamente ese acceso genera una injerencia en la intimidad de esa persona. Claro, en el celular tiene sus fotos, tiene sus citas médicas, tiene sus correos personales, tiene una cantidad de aspectos íntimos que generan justamente esa transgresión para recolectar evidencia y llevarla al proceso penal. Cuando la Fiscalía, por ejemplo, no solicita ese control posterior, que es necesario para que un juez de control de garantías supervise que sí se hayan respetado esos límites justamente constitucionales, pues la prueba podría conllevar o podría adolecer de esa violación del derecho a la intimidad, y la consecuencia es la exclusión después de un debate probatorio, pero la consecuencia prevista es esa. Ante los casos más graves, por ejemplo, cuando una prueba es obtenida a través de tortura que está proscrita en todos los ordenamientos jurídicos y claramente en el nuestro, esa sí es casi que automática que se excluye la prueba y vicia la totalidad del proceso. Hablemos ahora de un caso de impugnación especial.
un auto que tiene fecha del 28 de mayo del 2025 en un radicado que es AP 3382-2025, cuyo oponente fue el magistrado Gerardo Barbosa. Se trata de un caso de lesiones personales e injuria por vías de hecho relacionado con los siguientes hechos. Una mujer estaba en su finca y un hombre conocido la tomó por la fuerza, la besó y tras un forcejeo y gritos de auxilio por parte de ella, logró escapar. ¿Cuál fue la discusión en este caso y por qué resulta relevante este caso? Este caso es muy importante, es un auto, pero parece una sentencia, porque además generó una discusión enorme, es una decisión que quedó 5-4, y básicamente son 3 puntos bien importantes que toca. En primer lugar, aborda un problema muy importante que sucede en los casos donde las víctimas son, víctimas de delitos sexuales, por lo general mujeres, donde empiezan un recorrido para denunciar, entonces tienen que relatar los hechos en la denuncia, después en la entrevista, después en la ampliación de denuncia, después ante las autoridades de medicina legal, después en juicio oral, y esto es claramente una revictimización, pero finalmente el fin que debería cumplir es aportar todos los elementos fácticos a la Fiscalía para que construya adecuadamente los hechos jurídicamente relevantes. En este caso, pasó lo contrario. La víctima relató múltiples hechos que estaban claramente asociados a tocamientos en sus partes íntimas sin consentimiento y sin perjuicio de ello, la Fiscalía lo que hizo fue relatar los hechos jurídicamente relevantes de la audiencia de imputación desde una forma que individualizó esa violencia y por ese motivo la calificación jurídica fue de lesiones personales y de acoso sexual, es decir, redujo totalmente la gravedad de los hechos y por ese motivo entonces la Corte aborda toda la problemática que gira en torno a este hecho, a esta omisión, pues en él tiene que ver obviamente la perspectiva de género, el deber convencional de debida diligencia en la investigación, judicialización y sanción de estos hechos que en este caso claramente se vulneraron. Y aquí también la Corte resalta esa función que tienen que tener los jueces, tanto en la imputación como en la acusación, de ejercer un control de legalidad, no material, no estamos hablando de un control sobre los elementos materiales probatorios, sino de legalidad, que ante exabruptos, ante situaciones que realmente le llamen la atención y que considera que se pueden ser perjudiciales para el proceso, debe ejercer ese control de legalidad y activamente entrar en un diálogo con la Fiscalía para que o readecúe los hechos o lo considere o generar un receso en la audiencia. Entonces, la Corte va generando estos pasos para poner en evidencia que existen mecanismos para que los jueces ejerzan un control y no lleguemos hasta la instancia, en este caso, pues de impugnación especial, para advertir que desde el comienzo se cometió ese error y por este motivo, pues anuló la Corte toda la decisión desde el comienzo. Doctora Catalina, ¿cómo trató la Corte el tema de la no reformatio impeius en esa sentencia? Eso es súper interesante porque, claro, frente a lo que yo les cuento, la consecuencia casi que evidente sería la nulidad del proceso. Quedó desde el principio mal formulado la imputación fáctica. Esto tiene un inconveniente y es que es necesario sopesar ese derecho que tiene el acusado a que no se le agrave la situación cuando una instancia mayor supervisa o revisa la decisión de su inferior y, por otro lado, los derechos de la víctima, que tienen categoría convencional, constitucional y que frente a los cuales tenemos, y el Estado colombiano tiene un deber de garantizar especialmente. Entonces, la Corte hace un ejercicio muy, muy, muy detallado, paso a paso, y aplica el test de intensidad estricta para ver si en este determinado caso prevalecería los derechos de las víctimas sobre el principio de no reforma en perjuicio. Y a ese punto llegó la Corte que sí prevalecen los derechos de la mujer porque, parte de los argumentos se saca del ordenamiento jurídico una sentencia que es contraria al ordenamiento jurídico, se anula un juicio que realmente fue un juicio en apariencia y el condenado pues vuelve a la categoría de imputado, lo que no sería un perjuicio para él, y mantiene incólume su derecho de defensa. Claro, esta decisión, por lo
por el 5-4 se puede ver que tuvo sus debates, sus diferentes posturas y pues abierta obviamente a la discusión académica. Fue interesante ese punto de llegada. Es muy interesante esa discusión sobre la ponderación de los derechos, que explica, como dices, la votación tan apretada, pero lo cierto es que no es el único caso en el que se hace. Esta clase de ponderación de intereses se ha hecho incluso respecto de la favorabilidad de la aplicación de la ley penal, también con referencia a las víctimas. Y en esos casos, curiosamente, ha tenido menos polémica. Las jurisprudencias han sido como mejor aceptadas en el sentido de que hay veces que se necesita privilegiar los derechos de las víctimas, por ejemplo, cuando cambian los términos para presentar una querella o cuando se exige la presentación de una querella respecto de una investigación que ya ha comenzado. Entonces, en esos casos, la Corte ha hecho también ejercicios de ponderación de intereses similar al que se ha hecho ahora. Bueno, ahora hablemos de la sentencia SP 1775 del 2025, de 6 de agosto del 2025, otro caso de homicidio en contra de periodistas en Colombia. Recordemos que nuestro país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer esta labor. Se trata de un caso en el que Luis, un periodista reconocido por hacer denuncias de corrupción, se encontraba con su esposa al frente de la sede de su emisora en Doncella, Caquetá, cuando un hombre les disparó en varias ocasiones. Él murió instantáneamente y ella murió algunos meses después mientras se encontraba en atenciones médicas. ¿Cuál fue la discusión en este caso en casación y por qué tú crees que es relevante como parte de esos hitos del 2025? Bueno, este es otro lamentable caso de sicariato contra periodistas. Justamente como tú lo mencionas, Colombia tiene ese reconocimiento de ser un país peligroso para el ejercicio de esta profesión y este caso llega en un momento donde es necesario ese reconocimiento. En este caso, entonces, la Fiscalía acusó por homicidio agravado, el juzgado condenó en esos términos y el tribunal eliminó el agravante justamente del ejercicio de la actividad periodística y aplicó una regla muy especial que dice que no todo asesinato contra un periodista es por su labor periodística. Las víctimas recurrieron en casación y lo que hizo la Corte es fijar la atención sobre esa regla que fijó el tribunal para absolver y si tiene fundamentos. Primero, lo que hizo fue un recorrido por el derecho internacional de los derechos humanos y lo que se encontró fue todo lo contrario. La conclusión es que el derecho convencional nos impone a Colombia un deber de debida diligencia de investigación contra eso que se conoce como la censura mortal, el homicidio contra periodistas. Adicionalmente, se hizo un ejercicio de analizar las sentencias, 4 de las sentencias en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos condena al Estado colombiano por el incumplimiento justamente de ese deber. Y lo que impacta de este recorrido es ver cómo todos los hechos en los que es condenado Colombia coinciden perfectamente con el modus operandi que nosotros estábamos analizando en este caso. Después bajamos a un segundo nivel, que es nuestro derecho interno, y también nos dimos cuenta que nuestra Constitución, nuestras leyes, la Corte Constitucional, tienen un marco de protección reforzado hacia los periodistas. Han reconocido que esta población se encuentra en un riesgo mayor, que necesitan una protección enfocada en ello, y por ese motivo también es relevante. Nuestro Código Penal agrava todas las conductas que están ligadas a ese modus operandi cuando se comete con el móvil de su calidad de periodista. Entonces ese modus operandi es muy claro. Un periodista ejerce el periodismo de control social, o sea que denuncie actos de corrupción, o sea que denuncie el microtráfico en su municipio. Después de esto recibe amenazas para que se autocensure. Si se rehúsa autocensurarse, hay un convenio oculto con bandas criminales de sicariato para o darle muerte, secuestrarlo, torturarlo o provocar su exilio y de esa forma lograr esa censura que tanto se protege. Y finalmente, el círculo se cierra con un manto de impunidad en todos los casos. Eso fue bastante sorprendente de poderlo reconocer con este estudio que hizo la Corte. Este punto de llegada es importante porque la Corte lo que hizo fue crear una regla jurisprudencial, una regla de la experiencia, según la cual en los casos de atentados contra periodistas,
los funcionarios judiciales deben aplicar lo que en esa sentencia se denominó perspectiva de censura y garantizar una protección reforzada. Es decir, si hay un indicio de que el atentado fue por razón de su actividad periodística, lo que tienen que hacer los funcionarios judiciales es aplicar esa perspectiva y seguir la línea de investigación según la cual el homicidio sí fue con ocasión de su labor periodística. Y bueno, ese punto de llegada fue muy interesante porque finalmente cumplimos con uno de los mandatos en esas múltiples condenas hacia nuestro Estado, que fue de alguna manera lograr garantizar que esos hechos no se repitan de nuevo y promover el ejercicio de esa debida diligencia en las investigaciones que realice la Fiscalía y tener unos lineamientos que los jueces pueden seguir cuando se enfrentan frente a estos casos. Yo creo que este es un momento ideal para retomar esa pregunta del inicio sobre el valor de la jurisprudencia, porque en la explicación que plantea la doctora Catalina no solamente hay una mención a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional de Colombia, sino también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y yo creo que cuando estamos ante este debate de cuál es el rol que debe cumplir la jurisprudencia y dónde estarían los mandatos, si se quiere, de derecho estricto, las disposiciones constitucionales que nos obligan a seguir esos lineamientos, me gustaría que conversáramos al respecto y cuáles son las distintas posiciones que existen en la mesa de este podcast sobre la postura que deberían asumir nuestros jueces en relación con tanto las decisiones de la Corte Constitucional de Colombia como de la Corte Interamericana y ese rol que tienen en las fuentes del derecho penal. Bueno, para mí esa pregunta es muy importante porque desde mi ejercicio judicial y desde los diferentes roles que he ejercido, creo que tanto el derecho internacional de los derechos humanos y en el caso de nuestra Corte Regional, que es la Corte Interamericana, que interpreta justamente esas máximas de los derechos humanos, siempre tienen que ser el faro, el norte que guíe cualquier decisión en derecho que se tenga que tomar en un momento dado. Entonces, si yo me remito a ver cuáles son las garantías, cuál es el marco de garantías que me ofrece el derecho convencional, lo contrasto con el constitucional, que seguramente en aspectos sustanciales coincidirá con ese marco garantista, y me doy cuenta que en la realidad lo que estamos haciendo es totalmente lo contrario. Ese rol de unificación de la jurisprudencia, de readecuar esa interpretación que tiene frente a un punto de derecho, es lo que tiene que guiar el norte. Y justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace este ejercicio de interpretación de esos derechos, pues es una guía que nos sirve a todos los que administramos justicia para poder ver cómo lo han decidido ellos, cómo es la interpretación que es también vinculante para nosotros. Y finalmente, pues en un caso como en este que nos llegó a la Corte, pues poderlo aplicar en un momento también necesario para nuestro país. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las providencias emanadas de los tribunales internacionales, en nuestro caso especialmente Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además siempre han estado muy alineadas con lo que dice la Corte Constitucional frente a temas de protección de derechos humanos, yo creo que sí hay una conciencia más o menos establecida en los operadores jurídicos de su importancia y de su función interpretativa, pero además de, en algunos casos, su aplicación directa a casos específicos. Yo he visto en el litigio jueces de control de garantías que han hecho excepciones de inconstitucionalidad a través de un control de convencionalidad de normas jurídicas, y eso claramente lo que refleja es que existe una conciencia. Claro, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene una complejidad adicional. Primero que, como usted lo mencionaba, pues es muy abundante. No sé cuántas sentencias está saliendo por mes en la Corte Suprema de Justicia, pero seguirle a veces el paso a la jurisprudencia es difícil, y eso también hace que los operadores jurídicos tengan alguna dificultad en seguir esos cambios jurisprudenciales. De ahí, de hecho, la idea de este programa de poder dar como algunos puntos, unos bullets de estas sentencias. Pero también es cierto que algunas veces las sentencias de la Corte Suprema, de la Sala de Casación Penal, te resultan ser un poco contradictorias unas con otras. Entonces, de ahí también la importancia de que las personas que ejercemos el derecho en cualquier rol sepamos identificar líneas jurisprudenciales. Porque, claro, los criterios cambian, es apenas normal. Y como estos criterios cambian, es necesario poder establecer cuáles son los criterios adecuados de una línea jurisprudencial para aplicarlas a casos concretos.
Yo estoy de acuerdo, tanto con lo que ha dicho Catalina como lo que ha dicho Camilo. En eso hay, yo creo que cada vez más conciencia en Colombia de la necesidad de orientarse por esos parámetros que nos da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A nivel interno, pues es claro, para responder a la pregunta de Valentina, que las decisiones de la Corte Constitucional son claramente vinculantes, y en cambio las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pues son el equivalente a la doctrina, que tiene por supuesto también sus cambios y sus diferentes perspectivas como los tiene la doctrina. Y también coincido con Camilo en la importancia de que aprendamos, la gente que se está formando en Derecho y en Derecho Penal, se acostumbre a identificar líneas jurisprudenciales. Pero también, con base en lo que dijo Camilo, a mí se me ocurre dejar sobre la mesa la propuesta de invitar periódicamente a Catalina para que nos ayude a estar al día en esa gran cantidad de decisiones judiciales que produce la Corte Suprema de Justicia, que por cierto, ¿nos podrías dar algún número aproximado de las decisiones que salen de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cada mes? Cada mes, cada magistrado lleva máximo 10 decisiones a sala, son 90 por 4, 380. Complicado seguirle el paso. Bueno, Catalina, acabas de ser nombrada relatora para crimen y castigo de las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y es un gran honor tenerte acá. Quisiera cerrar, creo que con la última sentencia, la SP 471 de 2025, del 5 de marzo, del magistrado Carlos Roberto Solórzano, que hace parte de las decisiones del conocido cartel de la toga. En concreto, esta sentencia se refiere a hechos pues entre 2013 y 2017, creo que son por todos conocidos y muy lamentables, sobre todo por lo que hizo a la legitimidad de la Administración de Justicia y de la Corte en particular. El ex magistrado de ese entonces y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte Gómez, se concertó con funcionarios públicos y litigantes para cometer actos de corrupción y lideró esa organización criminal. La Fiscalía lo acusó por 3 eventos en los que, a cambio de dinero, usó su influencia para incidir en 3 procesos penales en contra de un exgobernador y excongresistas. ¿Cuál fue la discusión específica, doctora Catalina, de este caso en casación, y por qué usted lo consideró relevante? Bueno, este caso es muy importante, no tanto por el contenido, digamos, de los cargos, porque finalmente los cargos no prosperaron y la sentencia no se casó, sino fue un momento de reflexión. Ahorita creo que tenemos el privilegio de tener una corte de lujo. Así como lo anunciaban desde el principio, 3 de nuestros externadistas pues están allí, y realmente es una corte de lujo, es una corte diferente. Entonces creo que esta sentencia es muy importante por la reflexión final que hace en relación con ese suceso de corrupción judicial, que por lo bello que es, pues me permito leer una parte. Este comportamiento no solo implica una manifiesta violación de los principios que orientan el servicio público en un régimen democrático, sino también una traición a la integridad jurídica y moral propia de todo administrador de justicia. Sin embargo, el hecho de que aquí el acusado haya ejercido el cargo de magistrado de esta alta corporación y que incluso haya oficiado como su presidente, no ha impedido que la Administración de Justicia también, con respecto a él, cumpla la misión que le asiste al Estado Constitucional de Derecho colombiano. Así, aun frente a episodios tan lamentables como los referidos en este proceso, ese Estado ha dado muestra de su fortaleza institucional. La Constitución y la ley vinculan a todos, indistintamente de la jerarquía institucional que lleguen a ostentar. Esa lamentable secuencia, quizás la más reprochable en la historia republicana de nuestro país, contraría la forma transparente, esforzada y silenciosa en la que los administradores de justicia atienden su misión en cada rincón de Colombia. Por ello, la conciencia de la funesta traición a los valores democráticos que involucra ese lamentable episodio le da razones a esta Corte para alentar la esperanza de que no se repetirá nunca más. Esta reflexión final creo que a todos nos hace un poquito de sentido, porque representa un cambio, representa demostrar que la Administración de Justicia cumple su labor, está viva, los que trabajamos
detrás estamos comprometidos con cumplirle al Estado, cumplirle a la ciudadanía, y esta Corte reafirma ese compromiso, y por eso realmente considero que esta es una de las decisiones más importantes que se tomó en la Corte en el 2025. Interesante además que el objeto de reflexión no fue principalmente jurídico. Es decir, el derecho tiene muchos ámbitos en los que es importante, y no solamente en la resolución de conflictos, sino en la legitimidad del Estado. Los ciudadanos deben pensar, deben creer que pueden llevar sus problemas ante un tercero imparcial que lo va a decidir con justicia por fuera de intereses particulares y sobre todo intereses corruptos. Yo leí esa sentencia, desde luego, esa providencia, y pues creo que fue un mensaje muy lindo para todos los que tuvimos que ver y ejercer el derecho y ver cómo la Corte se había contaminado, y los estudiantes preguntándole a los profesores, pues, ¿para qué estudiamos esto si allá con plata se arregla? Entonces son cosas que yo creo que valen mucho la pena tener en cuenta. Ese mensaje que manda la Corte es un mensaje de restablecimiento de la dignidad de la justicia y, si me lo permiten, de la vigencia de la norma. De acuerdo. Bueno, creo que no hay una mejor manera de cerrar este episodio que con la lectura de ese fragmento que seguramente resonará durante muchos años en escuelas de derecho y en todo el país. Doctora Catalina, muchas gracias por acompañarnos, por mostrarnos un poco más, abrirnos la puerta de la Corte Suprema de Justicia a través de su experiencia. Un orgullo para nosotros como externadistas y como parte del Departamento de Derecho Penal de la Universidad. Yesid y Camilo, un gusto compartir este espacio tan provechoso con ustedes, hablando sobre la importancia de la jurisprudencia y del precedente, que es mi tema favorito, y en particular de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalUS. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.